Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Hoy estamos con la compañía de Jennifer Hajj. Ella trabaja para Audubon en San Diego, California, y es la coordinadora del Festival de Aves de San Diego. Es un evento presentado por Audubon que atrae a más de 500 personas anualmente. Jennifer ha sido coordinadora del Festival de Aves de San Diego por más de 6 años. También trabaja como consultora especializada en viajes para Hallbrook Travel. Tuvo la oportunidad de participar en el Congreso de Aviturismo de Manizales. Tiene una licenciatura en Biología de Westminster College de Salt Lake City y una maestría en Parques de Recreación y Turismo de la Universidad de Utah. Ahora reside en Idlewild, California, donde disfruta de la observación de aves y el senderismo. Welcome, Jennifer. Hi, thank you so much for having me. Miles McMullan va a estar como traductor hoy, entonces para las preguntas que quieran, Miles traduce, y if you want to say that, no hay problema para traducir. ¿Listo? Bienvenida. You're welcome. Okay. I should go ahead and start? Yeah. All right. Yes. I'm going to share my screen. Okay. Thank you so much for having me. My program today is going to be about bird festivals in the United States. Muchas gracias por tenerme y por invitarme hoy día. Y mi programa de hoy va a tratar de los festivales de aves, las ferias de aves en los Estados Unidos. And my name is Jen Hajj, and I am the festival coordinator for the San Diego Bird Festival, which takes place in February every year. Yo me llamo Jennifer Hajj. Yo soy la directora, la coordinadora de la Feria de Aves de San Diego, que es un evento anual que pasa en San Diego cada enero. All right. So, okay, the screen is not, it's not advancing to the next slide. we are seeing the screen. See the next slide? I only see the first slide. Sorry. Maybe you have to give escape to and actually do it in the okay, the screen stopped. Can you see the screen? Right now, no. Okay, I apologize. No problem. You see it now? Yeah. Okay, I'm going to do it this way. It's not as it's better. complicated. Okay, so the first thing is I just want to describe a little bit about what a bird festival looks like in the U.S. Some of our bird festivals have been going on for over 20 years. And they are events that are usually attended by anywhere between 500 and 1,500 people over the course of a weekend or 4 to 5 days. Puede describir primero cómo son las ferias en los Estados Unidos, qué tipo de ferias son. Estos son eventos que llevan bastante historia. Hay algunas ferias que ya tienen 15 años de historia o 20 años de historia que van todos los años. Normalmente va entre 500 y 1,500 personas y los eventos duran un fin de semana, por ejemplo, un fin de semana. They're usually attended by, they're usually run by organizations like Audubon societies or conservation organizations, or by city governments, or by tourism boards. Okay. Hay 2 o 3 entidades que especializan en este tipo de ferias. Puede ser entidades ONGs de conservación como Audubon, y también están auspiciados por entidades municipales
o por gobierno local y hasta por algunos Ministerio de Turismo. No sé, no creo que es el ministerio, este es más local, una entidad de turismo local, pero de gobierno. And they're usually funded by grant funding, ticket sales, and sometimes by city money. Y los fondos vienen de las ventas de las entradas y de los expositores y a veces por fondos municipales. And I like to think of it as a gathering of people who love birds. That's what brings me the most joy in putting on a bird festival, is making all those people happy. Y a mí me gusta verlo como es simplemente una conglomeración, una reunión de gente que quiere las aves, mucha gente que piensa igual, y la idea es hacerles feliz. Some of the kinds of birders or just people who would be there would be serious birders and also beginner birders, people who feed their birds in their backyard, and families seeking something to do with their kids. Hay, por supuesto, hay pajareros muy serios, los duros, los hardcore, pero también hay muchos principiantes y también hay familias, gente que se interesa en las aves porque alimenta las aves en su jardín y vienen con sus hijos. Also, we get photographers at our festival and seeing more and more people who like to bird with a camera. Y uno de los sectores que más está creciendo son los fotógrafos. Mucha gente hoy en día, este es el sector de los pájaros que más rápido está creciendo, la gente que pajarea con su cámara. We also get a number of businesses who cater to all of those publics. So there are opportunities for them to sell their products and their services to those people who are most interested in them. Hay mucha gente que viene con la esperanza de vender sus productos y sus servicios al público que va a este tipo de ferias, los expositores obviamente y otros que tienen negocios en la área. And sometimes we even get the media and the press. Y prensa, radio, televisión, ¿cómo se llama? Periódicos. A bird festival has great opportunities for commerce. We usually have an exhibit hall in our festival, and it draws vendors from all over, and also people come in to see them and to learn more about what they have to offer. Y eso es una oportunidad muy buena para la comunidad de negocios local que puede vender sus productos allá. Y esto es, hay una sala especial para ellos, donde va mucha gente, no solamente los expositores, sino el público general que se interesa en estos servicios. Some of the economic development that happens around a bird festival, it can bring millions of dollars into the local economy in the form of, airfare, hotel nights, food, car rentals, gear sales, and transportation for field trips. Very, very many opportunities for money to flow around a bird festival. El aviturismo a través de este tipo de festivales puede traer millones de dólares a una sola zona, no en el país, pero una sola zona. Esto es el transporte, el negocio que trae al aeropuerto, los hoteles, las ventas de comidas, restaurantes, simplemente ventas de cervezas, entradas a parques, todo este tipo de cosas que ayuda a la economía local a través de la feria. Sí, pasa sin la feria, pero la feria, por supuesto, aumenta eso, fomenta eso. There are also opportunities for the host organization to raise funding for themselves through ticket sales, through branded merchandise like t-shirts and baseball caps, and through other activities such as silent auction, book sale, or raffles or other fundraising. La entidad auspiciante, la entidad que funde este tipo de eventos también puede aumentar su perfil ante el público y conseguir fondos, conseguir
financiamiento a través de este tipo de evento. Además, suele vender productos con mercancía como, por ejemplo, tazas, camisas, gorras, este tipo de cosas que pueden usar como para concientizar al público de su nombre y también vender productos. It's also a way to take restricted grant funding and turn it into unrestricted funds and to multiply them. So for example, if you have a grant that is just for programs and you can't use it for staff, you can use it to put on events in the Bird Festival, and then the money that is made from Bird Festival can be used to pay staff. Y eso es muy interesante. Es una manera de convertir los fondos restringidos en fondos no restringidos. Por ejemplo, si tienes un financiamiento para un evento de este tipo, que es un financiamiento que tiene como un uso muy especial y especificaciones muy legales, se puede usar para este evento, y a través del evento se convierte en fondos para toda clase de cosas. So a little bit about how to run a festival. Of course, it takes me about a year to put on the San Diego Bird Festival, and there's a lot of work that goes into it. What I'm going to tell you is very condensed. ¿Cuánto tiempo necesito para poner un festival como el Festival de San Diego? Jennifer nos cuenta que ella demora como un año en organizar cada evento. Básicamente no tiene tiempo. Termino una feria y empieza con la próxima. Es un año para organizar todo esto. Y obviamente no va a contar exactamente todo lo que tiene que hacer porque falta tiempo hoy, pero va a dar una versión condensada de lo que involucra organizar un evento de este tipo. These are the basics. We usually secure the venue first. We do that very early in the process. And we spend a lot of time creating relationships with local guides. We have a number of guides that we use from year to year, but we always want to mix it up and bring in new faces and diversity as well. Lo primero es asegurar el sitio. ¿Dónde van a poner el evento? Esto es lo más importante. El segundo paso es hacer alianzas con guías locales que no usan los mismos guías todos los años porque hay que mezclar un poco, darle chance a todo el mundo. Pero pues esto sí hay ciertos que siguen usando año tras año, igual como todo evento. Y esto es el segundo paso de. I also spend quite a bit of time on my committee, which is the group of people who help me to put the festival on, and finding the right people to help with the elements that are needed, such as with publications or with publicity or with working with sponsors or registrations. Y también pasa bastante tiempo, Jennifer, con un comité. Hay un comité especial que se dedica a la organización del evento y tiene que escoger gente confiable para esto y consultar con ellos para todas las cosas que necesita hacer y organizar la publicidad. Nadie va a ir si no sabes que va a haber un evento. Pasa tiempo con el comité organizando la publicidad con prensa. Then we get our sponsors. And we invite them to give us money so that we can get started with all of the things that need to be paid for early on in the process. Y después los auspiciantes, patrocinadores, son los que dan la plata para que todo esto funcione. Esto también involucra bastante trabajar con ellos y asegurar su inversión. Once you have your guides and your sponsors in line, then you can create a program of field trips and workshops and lectures that will be interesting to the public. Una vez que tienen los auspiciantes, los patrocinadores y los guías, necesitan organizar un programa. Y el programa es salidas a campo, las charlas que van a dar,
What was the other thing, Jennifer? You said field trips, talks. What was the third thing? Just special programs like keynote speakers. Talleres, workshops. That was the word I forgot. Okay. Talleres, salidas a campo, charlas, cosas que le van a interesar al público que va a este evento. Once we've assembled the schedule, then we create a publication that we can send out to people to show them all of the events that we're doing and get them thinking about what they want to sign up for. Una vez fijado la programación del evento, ya pueden publicar would that be in a brochure or something, or in web? Like a magazine, yeah. Okay. En revistas y obviamente en las redes sociales publican la programación para que la gente se vaya interesando en eso, para que la gente sepa qué va a pasar en el evento. The magazine is our primary way of getting the word out to people, but we also do an online version of the magazine. Okay. And we do some advertising in some of the bigger birding magazines like Birdwatchers Digest and the publications put out by the American Birding Association. La manera principal de publicidad en la feria es a través de su propia revista. Y también tienen una versión virtual de esta revista y publican en revistas nacionales como Birdwatchers Digest, que es una de las revistas más cotizadas en los Estados Unidos. And then we open registration and many people come on and sign up. Y después la registración, donde la gente puede registrar, donde la gente puede comprar su entrada. And then just to keep it simple, after that, we run the show. Y ya, para simplificar un poco, después de esto ya abrimos puertas. You should have everything in line, you know what's going on, and you've got lots of help to make it happen. So it runs very smoothly if you set it up or early on and you know all the components are there. Okay. La clave es preparación. Hay que empezar temprano, organizar bien, saber dónde puede haber un problema, saber cómo van a organizar. La preparación y organización es la clave para que no haya problemas. A little bit about who attends. Birders in the U.S. Tend to fall into an older demographic. They tend to be 55 years old and older. They tend to be slightly more females than males, although both bird a lot. And they tend to have a lot of free time and extra money to spend. Un poco sobre la demografía de los pajareros en los Estados Unidos. Y esto ha sido un poco de desinformación en Colombia sobre eso. Suelen ser mayores, lo que sabemos, pues 55 años en adelante, gente con bastante más tiempo, un poco más plata que la mayoría, un poco más que el promedio. Y hay más mujeres que hombres. Esto es la desinformación que hemos tenido en Colombia. Mucha gente cree que son más hombres que mujeres. Realmente son más mujeres que hombres que pajarean en los Estados Unidos. Y son personas con tiempo. Son personas que ya están jubiladas antes. And among our registration, we find that most of the people who register are from our local community. So we have many people from Southern California who come to the festival. About half of the festival attendees are local. Okay. Como la mitad de los visitantes a la feria son del sur de California. La mitad son locales, la otra mitad viene de más allá, vienen de otros estados, norte de California, entre hasta otros países. The other half are comprised of people from outside our community, people from adjacent states, and we actually get a lot of people from back east too. So New York and New Jersey and the eastern seaboard. Y los que no son locales, como mencionamos, pues algunos vienen de los estados cerca de California, pero muchos también vienen de la costa oriental
de los Estados Unidos, Nueva York, Nueva Jersey, Boston y no sé, otras ciudades allá. Pero yo, por ejemplo, en Colombia la mayoría de nuestros visitantes vienen de California, Oregon, viene del occidente de los Estados Unidos, hay menos del oriente, por ejemplo. And then we also get a few people from other countries, so mostly Canada, but we have had people who've come from England and Sweden and other parts of Europe. Y de los extranjeros, son pocos, pero vienen extranjeros. Más que todo de Canadá y algunos otros de Europa, muchos de Inglaterra, del Reino Unido y Suecia y Países Bajos o algo así. What did you say, Jennifer? As well as Sweden and England? Yes, Sweden, England, and those are the main ones that I've seen recently. Oh, and Spain. Y España. España, algunos vienen de España también. Sí. Okay. And they attend mostly because they love birds. We've done some surveys of our public, and that's the #1 reason why people come to the San Diego Bird Festival is to see our birds. Y han hecho algunas encuestas preguntando a la gente por qué van a la feria. Y la respuesta #1 es porque amo a las aves. Quieren ver las aves de repente de la región. ¿Y por qué aman aves? But they do also say that there are other reasons why they come. And they really like to meet some of the speakers that we have, some birding celebrities within the community. They like to hang out with other people who share this passion for birds. Pero amar a las aves no es la única razón, es la razón #1, pero no es la única razón de visitar esto. También mencionan otros motivos como conocer a los conferencistas, los que dan las charlas, la gente famosa de las aves que dan las charlas, y también para conocer gente que comparte su pasatiempo social. They also come to try new gear and to purchase it, and to learn new skills. Y otra razón es compras. Van a conocer nuevos equipos, nuevo tipo de tecnología, de repente ópticos o no sé qué, y comprar, buscar expertos en lo que van a comprar y también compartir experticia sobre algo. Some come because of the field trips that we offer, and they want to go to those places and to look for birds in those places with guides who know what they're doing. Otros van porque les interesa las salidas a campo y de repente hay una ave especial que quieren encontrar en ese sitio y quieren compartir con un guía experto en las aves de la zona. And some of them come just to support the organization. San Diego Audubon is a nonprofit, and by attending the Bird Festival and by paying the ticket fees, you are supporting their mission in the world. Otros simplemente creen en la conservación y van como una muestra de apoyo al Audubon, a la sociedad de San Diego, que es la organización que beneficia de vender las entradas. So I'm going to talk now a little bit about San Diego Bird Festival in particular, and then we'll finish up and pick your questions. Okay. Jennifer va a hablar un poco sobre la feria de festival de San Diego en especial y después terminaré. So San Diego Bird Festival has been around for about 25 years, and it started as a very small gathering of birders led by a gentleman by the name of Claude Edwards. El Festival de San Diego tiene 25 años, que es bastante tiempo para una feria de aves en cualquier país.
Y empezó con un señor que se llama Claude Edwards. Y empezó como una reunión de unas pocas personas. Empezó muy pequeño, como muchas cosas. Yeah, I think the first festival only had like maybe 20 people came. It was small. Y había como 20 personas en la primera festival. Muy poca fiesta, una fiesta. But over the years, the attendance has grown, and after he did the festival for about 10 years, it became too big for him to handle alone. So he came to San Diego Audubon Society and asked them if they would like to take the San Diego Bird Festival and do it instead. Y el festival, como pajareo, como pasatiempo, venía creciendo. Después de 10 años, Claude decidió, no, ya no puedo con eso, es demasiado organizarlo, y pidió ayuda de la Sociedad de Audubon de San Diego. Y hoy en día San Diego Audubon es la organización que dirige eso. And our last festival that we just did in February 2020 had 679 people in attendance. How many, sorry, Jennifer? 679. 179. Y el último festival que organizaron tenía 179 personas atendiendo. So we operate the festival with a mission, celebrating the wild birds and habitats of San Diego County. And we do activities that point to that goal. La misión de la feria hoy en día, organizada por el Audubon de San Diego, es celebrar las aves de la zona local alrededor de San Diego. Y organizan la feria en base de eso, en función de eso. So the kinds of activities that we do throughout our 5-day festival are field trips with local leaders as well as guest leaders, lectures from local experts, keynote speakers from the bird community. Y el festival hoy en día dura 5 días y las actividades son salidas a campo, talleres, charlas y exposiciones basados en las aves locales, más que todo en esta zona de San Diego. We also offer sponsored programs where a sponsoring organization such as Swarovski or Ikran will do a demonstration of their products or talk about how their products can be used. También hay programas auspiciados por compañías que quieren vender sus productos, donde pueden exponer y explicar sus productos al público general. Lo que son expositores más que conferencistas. And we have other activities like our exhibit hall. We have a bar in the exhibit hall where we have free beer. We do a silent auction, and we also have a bookstore and a restaurant area. Y tienen otras actividades como una sala de exposición, tiene un bar gratis que no funcionaría en Irlanda. What else was it? Was the free bar, the exposition hall? Oh, in the exhibit hall is all of our vendors and sponsors. Yeah. And the bar. The bar, okay. And then the other areas, we have a silent auction and a bookstore, and we have a restaurant. Tiene el bar, restaurante, y tiene una librería donde pueden vender los y también hay subastas, hay una subasta también, y la sala de exposiciones, y el bar es gratis. Birders like that. Now, just after our festival in 2020, we had the outbreak of COVID-19. So we just squeaked by. Other festivals have had to cancel their plans, but luckily we were able to do our 2020 festival.
La mayoría de las ferias este año de 2020 se han cancelado debido a la pandemia de COVID. Sin embargo, el Festival de San Diego justo pasó antes de llegar la pandemia a California. Esto fue en febrero de este año. Entonces ya hizo su feria para 2020. But we are thinking about what future festivals are going to look like during this time, because obviously we can't have people, getting close to one another and possibly infecting one another. Entonces ya es un momento de reflexionar y de pensar cómo van a ser las ferias del futuro. Pues de repente no van a ser exactamente como las ferias que hemos conocido en el pasado. No puede haber conglomeraciones tan grandes y todo el mundo muy cerca y tocándose y estornando encima de los demás, no sé qué. Pero hay que pensar en cómo va a ser el futuro de este tipo de eventos. So the challenge is to keep our attendees safe, and even though they are in the most vulnerable demographics. Y el reto es cómo vamos a asegurar a la gente, cómo vamos a mantener la seguridad para la gente, para los expositores y los visitantes. So the opportunity is that people are really interested in birds right now, and they want to learn more. They're locked in their houses and they're looking out their windows and seeing birds and wondering what they're all about. And we have knowledge about birds that we can share. Una cosa no ha cambiado, pero una cosa estamos seguros. La gente ahorita a nivel mundial está muy interesada en las aves. Las aves están viviendo un boom. Todo el mundo, aunque esté encerrado con la cuarentena, está mirando por la ventana, quieren saber más sobre las aves. So we are planning on doing a bird festival in 2021, but we're not exactly sure what it's going to be. Sorry, I missed that, Jennifer. My wife came to ask a question. Sorry. We are planning on doing a bird festival in 2021, but we're not exactly sure what it's going to look like. Entonces, sí existen planes para hacer un festival en 2021, pero no sabemos exactamente cómo va a ser. No sabemos qué formato va a tener. Lo más importante es que la gente esté segura, que la gente no esté en peligro. What it does look like is that we probably won't have a physical venue, so there won't be a central gathering place. We won't be serving food. We won't be renting buses to transport people. Rather, people will meet us at the different locations for field trips. Lo que parece por el momento, no está fijo, pero parece por el momento que no van a tener un sitio centralizado, no va a haber como un sitio lleno de carpas y todo eso, y no va a haber gente en buses yendo desde ese sitio a los sitios de las salidas de campo. O sea, es posible que van a ir a los sitios de campo toda persona independiente y reunirse cuando están en el sitio donde hay aves, por ejemplo. Also, field trips will be very short, and the capacity for those trips will be very small. So rather than doing trips for 25 people, we'll be doing trips for 10. Las salidas a campo van a ser más cortos, pero más importante todavía que más cortos es que va a haber menos gente, va a ser más íntimos, más pequeños. Actualmente hacen las salidas de campo para 25 personas. Tendrá que reducir eso 10 de repente, menos de la mitad. And we'll also offer some online content and do sort of a virtual festival with webinars similar to what we're doing right now, featuring our sponsors and our guest speakers. Y las conferencias y otras cosas de repente pasarán a ser virtuales, igual como estamos haciendo ahora. Entonces va a haber un festival tanto virtual y solo las salidas de campo va a ser real con la gente. Las conferencias y exposiciones pueden ser en línea como estamos haciendo.
I actually see that as an opportunity because for the first time, we'll be able to feature speakers who are not actually present at the festival. So we can share knowledge from all over the world. Ujú. Y Jennifer hace un punto excelente. Ella ve eso como oportunidad. Y estoy de acuerdo. Esto es una oportunidad de tener gente desde cualquier sitio del mundo dando una conferencia sin el gasto y el costo económico de traer específicamente al festival. So that's pretty much all I had planned. I can take questions at this time if anybody has anything they'd like to know. Y esto por el momento es todo lo que va a hablar sobre el festival. Y si cualquier persona que tiene pregunta, ya pueden preguntar. Vamos a tener preguntas desde Facebook y preguntas en Zoom también. I'm just explaining, Jennifer, that we probably going to have Facebook questions and Zoom questions. Okay. Yeah, I'm not really sure how the questions work. So. Yeah, I'm not sure myself. I'm trying to say that I can understand technology. Okay. Vamos a darle la palabra a Osvaldo Cortés que quiere intervenir. Okay, Osvaldo Cortés is going to ask you a question, Jennifer. Hi, everybody. Hi, Jennifer. Thank you so much for a good program. I had only one question: is what kind bird is benefit with the San Diego Bird Festival? Thank you. What? Can you repeat your question? Yes, sir. What kind birds is benefit with the San Diego Bird Festival? What kind of birds benefit from the bird festival? I'm sorry, I didn't quite understand. What species of birds are beneficiary or of the funds you collect? All right. Sí. Okay. Yeah. I repeat. Yes. No, go ahead. So we have a bird checklist of about 250 birds that people can see during that week in February. We've compiled that from eBird historic data. And the species that people are most interested in seeing are some of the California specialties. So we've got California gnatcatcher, California scrub jay. There are also some other birds that they don't have back east, and so they want to come and see those. Lawrence's goldfinch. Some of the pelagic birds are of great interest to people to get out there on the boat far out into the ocean and see, black-vented shearwaters, things like that. Okay, Osvaldo preguntó qué especies benefician del festival y la respuesta es las especies locales. En febrero, como ya saben, en California muchas de las especies que hay en febrero no están todo el año y muchas de las especies que están en verano boreal no están en febrero. En febrero hay como 250 especies por ahí. Y los que benefician de eso son las especies que más se asocian con California, las especialidades de la zona. Y estas son el Polioptila de California, que es como el nuestro Polioptila plumbea. También hay una urraca parecido al nuestro Cyanopithecus, al cariquí de aquí, que también es especial de California, solamente se encuentra ahí. Hay un jilguero y otros que benefician bastante de las salidas de campo pelágicos son las especies pelágicas, pardelas y otras especies que solo pueden ver allá en el Pacífico, especialmente para la gente que viene del lado atlántico de los Estados Unidos. Como ya saben, el Pacífico es mucho más diverso que el Atlántico, y esto es otros beneficios
del festival. Okay, preguntan, Sergio Buitrago pregunta, ¿podrían asesorar en su compañía ferias locales y ayudarles a conseguir patrocinadores de compañías de Estados Unidos conocidas? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿Podrían asesorar a ferias locales en Colombia y ayudarles a conseguir patrocinadores de compañías de Estados Unidos que sean conocidas? Okay. Sergio Buitrago has a question about funding, Jennifer. He's asking, would you be able to help local ferias in Colombia to get funds from the US? Would that be a possibility? Do you think that would be something that would be possible to do? I'm not sure. It's not something I've done before. So I'm willing to talk about it and to explore, but I don't know anything. I don't know a lot about it. Sergio, es una área en que no he trabajado. Jennifer no sabe si es posible, si es difícil, si es fácil. Está dispuesto a hablar sobre eso y explorar las posibilidades, pero es una cosa que nunca he hecho y no sabe contestar con seguridad por eso. Got a couple more participants who've raised their hands, but I don't know how to look at their questions. I can't see them here. I have a question for you, Jennifer, which while we're waiting. Why did you choose February? Why did Is it a good time of year for birds in California? Estoy preguntando si, ¿por qué febrero? ¿Por qué enero, febrero? Es buen tiempo para las aves, ¿no? There are a couple reasons why we chose February. One is because of the species that are present there during that time. It's a good time to see some of the migrants as well as the resident birds. But it's also horrible weather in Canada and on the East Coast. And the people who live there want to come to San Diego because it is always beautiful in San Diego. Claro. Contestó, yo pregunté por qué febrero, por qué en el invierno, y me contestó Jennifer que hay ciertas especies migratorias en esta época que son muy buenas, y además tenemos que recordar, cosas que yo no me recordé, en Norteamérica están pasando pleno invierno en Canadá, en Nueva York, en Oregon, en estos sitios más al norte, pero en San Diego está muy agradable todo el año. San Diego es casi México, ya es muy agradable, es subtropical. Yeah, always nice there. Samuel Espejo está pidiendo la palabra. Samuel Espejo has a question, Jennifer. Adelante, Samuel. Hi, Jennifer. I have a question. Who was the creator of the San Diego Beer Fair? The San Diego Bird Fest was created by Claude Edwards. Thanks. You're welcome. Claude Edwards. Preguntó quién creó el festival y la respuesta es Claude Edwards. Claude Edwards is from San Diego, Yes. Jennifer? Es nativo de San Diego. Ok. Nos pide la palabra Camilo para hacer preguntas seguramente desde Facebook. Facebook questions. Hola, buenos días. Tengo varias preguntas y saludos desde Facebook. Una pregunta, Aves La Cumbre nos dice, ¿cuál es el costo de participación en un evento así? How much is the entrance fee, Jennifer? Sorry? How much is the entrance fee? How much does it cost to participate? It's complicated.
We have a registration fee. It's usually around $20 or $30 per person. And then after you've paid that registration fee, then you can choose your different activities, and each activity has its own additional fee. It's very similar to ferias here as well, actually. They do the same thing. Entonces, la registración en el evento cuesta $30 o $20, dependiendo del año. Y además de eso, pueden registrarse para ciertos eventos como las charlas y más que todo las salidas de campo, que es una tarifa adicional. Así que un mínimo de $20. And the fees for each trip vary, but the cheapest trip is usually $50, and the most expensive trip is around $200. Y las salidas a campo varían un poco porque algunos son más cerca y otros más lejos, pero están entre $50 y $200 por persona por día. And those rates are expensive because we have to rent the buses to run the trips. And because we're probably not going to have buses for 2021, the rates for our trips will be cheaper. Okay. Estos precios se basan en el precio del transporte, igual como en Colombia el transporte es gran parte del costo, es un porcentaje grande del costo de cualquier evento de estos. En el año 2021 no van a tener transporte, parece que no van a tener transporte, la gente va a llegar al sitio por sus propios medios y puede ser más barato. Muchas gracias. Tenemos también algunos saludos que me gustaría compartir. Guillem Chacón nos saluda desde Cataluña. William Chacón Luis is saying Urueña hello from Manaquín. Catalonia. Hello. We're doing the hello section where some of the people who've popped in to say hello. We have one person from Catalonia. Oh. Camilo, sí. Luis Urueña Manaquín. Hola, Jen. Siempre es un placer escucharte. Envía mis saludos a Stephanie, Andrea y al equipo de Holbrook Travel en Florida. Daniel también te envía un fuerte abrazo también. Luis Urueña from Mannequin. Daniel are all saying hello. It's always a pleasure to hear your voice, Jennifer. This is a small world. Dice que Sí, es un mundo saludos a pequeño. Stephanie y Andrea. Stephanie and Saludos a Stephanie, Andrea y a todo el equipo de Holbrook Travel. I will pass that. hello to Stephanie and Andrea. I think you understood that, Jennifer. Yes. Everybody from Home Travel. I will pass that on, and thank you for attending today. Rigoberto Álvarez nos pregunta, ¿qué especies de colibrí se pueden observar en San Diego? In febrero. What species of hummingbirds can you see in San Diego? In February, are there any? If not, at other times of year. We have, well, in February, we have the Anna's actually all year round, we've got the Anna's hummingbird. In February, you also see the Allen hummingbird and sometimes the Costa's hummingbird as well. Okay. Those are the main ones we get. In febrero, the Anna's hummingbird, and Costa's hummingbird, and what was the third one? Anna's, Costa's, and Allen's, and Allen's. Allen's. So the little small ones like these, we can see the little mites. They're smaller than Colombian, especially Andy. There's one there. This little fella there. This little fella. They're small and quite hard to identify. Ones, and they're the ones that they have in. Estoy hablando en español o en inglés. Estas son las especies que tienen. No me recuerdo si estaba hablando en español o en inglés. Estabas hablando en inglés. Estaba hablando en inglés, ok. Especies pequeñas de colibríes es lo que tienen estos tres especies muy pequeñas, Costas, Allens y Annas. And in summer, do you have different species in summer, Jennifer?
Yeah, in the late summer, we get the rufous hummingbird that comes through. And at certain elevations, we get the black chin as well. Y tiene otro pequeño que es el colibrí rufo y el colibrí de garganta negra, que es un poco más grande. También pasa a finales del verano. Esos son migratorios que están pasando solo en ciertas épocas. Gracias. Néstor Sillaca Vaca pregunta, gracias por la información. ¿Cree usted que los festivales, ferias y congresos de aves sufrirán cambios y reestructuración en cuanto a la organización y a la vez harán que menos personas asistan por temas de seguridad y costos? Un saludo cordial desde Cusco, Perú. We have a question from Néstor in Cusco, Peru. Néstor, yes. Néstor, yeah. Hola, Néstor. What effect do you think the pandemic is going to have on bird festivals? Do you think you're going to have less attendance, less people spending money on them? Good What other question. structural differences do you think we're going to see? This is something you've already answered in part, I know. You know, there are many festivals in the US that have decided to take the year off. They're not doing a festival because it's too risky, or because they just can't know what's going to happen. So I think attendance will be very low. I think there will be people who want to do something, but it won't be, we won't have 700 people coming to the festival. It might be 200. Muchos de los festivales de aves en los Estados Unidos ya cancelaron para 2020 y eso es debido a la incertidumbre. No saben si van a gastar mucha plata organizando algo y de repente al final no va a pasar, nadie va a ir. Entonces es por la inseguridad porque no pueden seguir con sus planes. Los que sí van a seguir parece que van a tener una asistencia menor que otros años por la misma cuestión de inseguridad, la falta de seguridad en viajar o facilidad en viajar y va a haber menos personas en esto. Y los eventos van a ser más pequeños, especialmente donde se reúne mucha gente en un solo sitio. Vamos a ver menos personas, como 200 personas en lugar de 500 o algo que ha pasado. Gracias. Andrés Esteban León Reyes pregunta, buena presentación, una pregunta rápida. ¿Qué de arreglos son posibles para patrocinadores durante estas ferias de observación de aves? No escuché bien, Camilo. Está perdiéndose un poco el señal. ¿Podrías repetir, por favor? Claro que sí. Andrés Esteban León pregunta, ¿qué tipos de arreglos son posibles para más patrocinadores durante estas ferias de observación de aves? ¿Qué instalaciones para los expositores? Pregunta. No escuché bien. ¿Cómo decirlo? No, ¿qué hacen para obtener más patrocinadores? Exacto, ¿qué tipos de acuerdos realizan para obtener más patrocinadores durante las ferias de observación de aves? Okay. Esteban León Reyes is asking, what type of agreements do you have in order to secure more exhibitors, more commercial exhibitors in bird fairs? Our festival has a very small exhibitor area, and so we can usually only accommodate about 25 exhibitors, and most of the exhibitors that we have are people who return from year to year. So we usually put the word out and hope that we can integrate new people, because I think it's important to do that. But because the space is so small, it's very difficult to do. And we understand that, but it's a constraint we can't work with, really. En el sitio donde están trabajando estos años, Esteban tenía una sala de exposición bastante pequeña.
da para 25 expositores, y ya lo llenan, ponen la palabra y la gente interesada se inscribe, pero realmente no pueden recibir más de 25 expositores por el momento. No quieren más que eso por falta de espacio por el momento. There are festivals that have more space than we do. And so if you want to come up and try doing a festival, I would suggest the Space Coast Festival in Florida or the Rio Grande Valley Bird Festival in Texas. They both have larger exhibit halls, and I'm sure they'd be very happy to have you. Si le interesa exponer en una feria en los Estados Unidos, hay otras ferias que tienen más espacio que la feria de San Diego y valdría la pena ponerse en contacto con ellos. Los especiales, los que en especial tienen más espacio que San Diego son la Feria de la Costa en Florida y también la Feria del Valle de Rio Grande en Texas. Son dos que tienen poco más espacio. What time of year are those two festivals? Sorry, Jennifer. Space Coast is in January, and Rio Grande is in November. They're both skipping this next year because of COVID. Okay. El de Florida está en enero, pero no va a haber en el año que viene, no va a haber en 2020. Así que de repente en 2022. Y en noviembre está el de Valle del Río Grande, que tampoco va a haber este año de repente en 2021, en noviembre. Y otra vez vemos la misma tendencia de los sitios que están más al sur, más hacia el trópico en Norteamérica, están poniendo sus ferias en los meses de invierno. Gracias. Lina Rojas pregunta, ¿por qué crees que cada año más mujeres se involucran en actividades de observación de aves? Lina Rojas. Yes. ¿Por qué crees que cada año más mujeres se involucran en actividades de la observación de aves? Lina Rojas wants to know why you said more women are involved in bird watching than men. It comes from a study that was done by the U.S. Fish and Wildlife Service, where they put out a survey, and it just turned out that it was slightly more women than men. Of course, that could be bias. It may be that women are more likely to fill out a survey. Yeah. Este dato viene de una encuesta que hizo Fish and Wildlife Service, el servicio de pescado y vida silvestre y fauna, algo así. Es una de las organizaciones más grandes en Norteamérica que hizo esta encuesta. Y salió que había un poco más mujeres que hombres que observan aves. La diferencia no es grande. No estamos hablando de 80-20, estamos hablando de un poco más de 50, un poco menos de 50. La diferencia es poco. Y puede ser que simplemente las mujeres tienen más tiempo para rellenar una encuesta. No sabemos exactamente por qué es eso, por qué dio ese resultado. It's a really interesting study, and they anything that you'd want to know about birders, they asked about, and it's so in-depth and useful. Esto es un estudio que deberían buscar, porque hicieron muchas preguntas sobre todo lo que necesitan saber sobre los observadores de aves, y el que trabaja en turismo, de repente sería muy interesante buscar esta encuesta, porque tiene mucha información, es muy profunda. Gracias. Lina nos pregunta también, ¿cuál es el taller de aves más innovador que hayas visto? ¿Más innovador? ¿Más qué? Sí, innovador. Okay. What's the most innovative workshop that you've ever seen, Jennifer? This is another question from Lina Rojas, I think. The most innovative workshop that you've seen? Gosh. I can't think of one right now. It's a real put you on the spot question, isn't it? Most of the workshops we do are either like a travel log of here's someplace we went to and the birds we saw,
We have skill building workshops like this is how to identify all the raptors of North America. And then occasionally we have someone with scientific expertise talking about a study that they've done. I think the most innovative ones have been about artwork. Le tomó de sorpresa la pregunta, pero está diciendo Jennifer que la mayoría de los talleres que tiene ahí son sobre viajes que ha hecho el expositor. También hay talleres de identificación, como identificar los grupos difíciles de aves, y talleres de ciencia, de estudios, los últimos estudios que se han hecho sobre aves también. Pero los más innovadores creo que son los que se tratan de artes y artesanías. I had a speaker once who is a cartoonist, and she does a comic strip about birders. And her workshop was very interesting. It was about drawing, it was about paying attention to your surroundings and finding humor wherever you are. Uno de los más interesantes que he tenido es un taller por una señora que hace una comiquita, unos dibujitos sobre los observadores de aves. Y no era un taller solamente sobre el dibujo, sino la observación, cómo observar a la gente para sacar algo cómico, como para encontrar algo cómico en el comportamiento de la gente. Y eso era muy interesante y bastante innovador. Súper. Voy a hacer una última pregunta de Lina Rojas. Durante la feria, ¿cuál es el producto con mayor demanda? Just one last question from Lina Rojas. Okay. It's an easier one. What is the product which has most demand during the festival? Which product do people most want? Baseball caps. Really? Gorras de béisbol. Gorras de béisbol. La gente no quiere cáncer de piel. Quiere proteger su piel. Vale. Juan Carlos Obando dice, buenos días desde Colombia, Jen. Recuerdo muy bien tu presentación el año pasado en el Congreso de Observación de Aves en Manizales y fue excelente. Mi pregunta es, ¿cuál es tu opinión general sobre este evento? ¿Cómo podríamos mejorarlo? Okay. A question from Juan Carlos Obando, who went to your speech last year in Manizales. And he thought it was excellent. He really enjoyed it. And he wants to know, what did you think about the Congreso? It's called the Congreso in Manizales, I think. What did you think of the event in Manizales? And can you think of any ways in which it might be improved? What advice would you give? I loved that event. It was really wonderfully done. The venue was beautiful, and the speakers were just so professional and interesting. I enjoyed meeting people. I enjoyed the setting was so amazing, and the field trips were fantastic. It was so well done, very professional. Ella no puede dar mucho consejo porque le encantó, le parece súper. El sitio encantador, los charlas muy profesionales, muy interesantes, muy innovadores, muy buenos. Y más que todo, las salidas al campo, alrededor de Manizales hay tantas buenas salidas de campo. Le encantó, le gustó mucho y le gustaría regresar lo más pronto. I saw the Buffy helmet crest and I was very, very happy. Y vio el barbudito de allá en Parque Los Nevados y con eso estaba muy feliz. Como todos cuando lo vemos por primera vez. Súper. Eliseo Daniels nos pregunta, ¿hay alguna participación y beneficio con comunidades indígenas u otras comunidades?
¿En San Diego? Sí, sí. Sí. ¿Cómo se llama? Daniel. Eliseo Daniels. Eliseo Daniels. Eliseo Daniels has a question. Do you have any connection with the indigenous communities, with the Native American in San Diego? Is there any connection to the indigenous communities there, like we have here? There are a few reservations around San Diego, and we have done some programs that go to areas that they manage. And we sometimes do children's activities that, introduce you to the words that they use for their local wildlife. I think it could be, we could do more. But it's difficult sometimes to work with the indigenous communities around San Diego because they isolate themselves a little bit. Okay. Sí, tienen eventos con algunos resguardos de comunidades indígenas que hay cerca de San Diego. Hay varios diferentes ahí cerca. Y han tenido eventos donde los niños van y aprenden los nombres locales que usan los indígenas para la fauna de la zona. Y le gustaría hacer más, le gustaría hacer más de este tipo de eventos. Pero es difícil porque les gusta aislarse bastante las comunidades por razones históricas, supongo. Gracias. Felipe Méndez pregunta, en el caso de los turistas entusiastas, ¿cómo integran los otros intereses como las orquídeas, mariposas y la parte cultural a la al Festival de Aves de San Diego? Okay. Felipe Méndez has a question, but how do you integrate other types of, especially for people who are interested in everything, other types of interest like culture, orchids, plants, all the other things around birds, or is it just about birds in San Diego? We do a few field trips that highlight other species. We have done an iNaturalist field trip where we learn how to use iNaturalist, and then we go to a location and try it out. And we also we have a birds and wine field trip where we just really just go and get drunk, honestly. And occasionally we have musical performances, and we could do more. Sí, hay varias cosas. Han tenido unas salidas que especializan en cómo usar la aplicación iNaturalist. Es como eBird, pero para otras cosas además de aves. Se llama iNaturalist. Y esto obviamente tiene las otras cosas además de aves, plantas y otro tipo de fauna. Uno de los problemas con plantas en San Diego es que están en invierno, en febrero. También tiene un programa, un evento de vino y pájaros, vino y aves. Sí, súper, muy buena idea, y esto seguro le encanta. Y hay unos eventos musicales también. Súper. Andrea Perea nos pregunta, ¿trabajan de la mano del Zoológico de San Diego? Lo pregunto por la población de cóndores que liberaron acá en Colombia en el siglo pasado. Andrea Pereira has a question, which is related to the number of condors which were released from San Diego Zoo in Colombia last year. I don't know if you know about that, but San Diego Zoo released a number of condors in Colombia. Do you work hand in hand with San Diego Zoo? Do you have any connection with them? We do. We usually have we usually have a field trip to the zoo, and they often send somebody to talk in their lectures. And they have, I mean, the staff is knowledgeable, and they've got the whole conservation program that they're doing there, the Condor program. We really like San Diego Zoo and our partnership with them. Sí, son aliados muy importantes. El zoológico de San Diego, y se llevan súper bien y tienen una alianza con ellos. Y tienen un programa de conservación muy grande, como ya sabemos, en este zoológico.
Sí, hay una de las salidas a campo, es al zoológico y tenemos charlas allá también, charlas tanto del festival y también de los empleados del zoológico. Gracias. Dina Rojas nos pregunta nuevamente, ¿han hecho alguna feria que involucre personas con discapacidad? ¿Algo como turismo incluyente? Lina Rojas has another question about inclusive tourism. Have you done events for people with disabilities? We do have some people with disabilities who attend. There have been people in wheelchairs who have come. We've had some people with poor eyesight, or even people who are blind. And let's see, what else? I've had people with just impaired mobility have come, and we do our best to help them out as much as we can. We've even had on our pelagic trip, we've had a person in a wheelchair come for the pelagic trip. It was a challenge getting him on the boat, but he had a wonderful time. Sí, tener las facilidades y toda la infraestructura para gente discapacitada. Ya he tenido muchos visitantes, muchas personas que van, que son discapacitados. Incluso una de las salidas pelágicas, donde van en el mar, donde van en una lancha al mar, fue una persona en silla de ruedas, que es un poco difícil meterlo en el barco, pero le encantó, pasó muy bien. También hay varios invidentes y gente con la visión disminuida que han ido a la feria también. Y siempre disfrutan, igual como las ferias. María Jimena Turriago Bermúdez pregunta, ¿cuál es el aspecto que nos falta a los colombianos para hacer un destino excepcional en aviturismo? ¿Cuál es el nombre? María Jimena. María Jimena Turriago Bermúdez. Turriago, do you heard the name? And she asked, what do you think Colombia could do to become an exceptional destination, an exceptional global destination, obviously? Well, you already are an exceptional destination. It's just that not everybody knows it. So I think that, just keep on doing what you're doing, and, pay attention to evaluations when people tell you about what their experience was like, and respond to the evaluations when you get them. But really just let people know that you're here. Use social media, use advertising, and invite people to come, because you have a jewel in a country. It's so fantastic. Everybody needs to know. La cosa es que Colombia ya es un destino global excepcional, solo que no todo el mundo lo sabe. Entonces, hay que seguir y tener paciencia y seguir, y esto pasará solo. Y un consejo sería hacer muchas encuestas, preguntar al turista qué tal fue su experiencia y hacerle caso a las respuestas que hacen en las encuestas. La retroalimentación con el turista es muy importante. Y la publicidad, usar las redes sociales que son gratis, usar eso para publicidad y tener más, que el mundo conozca cómo es Colombia, que está abierto para el público. Invitar a toda la gente posible. Cristian Peláez pregunta, ¿cómo la relación y el apoyo que reciben tanto el gobierno federal de California como el gobierno nacional de Donald Trump a los festivales de aves y al turismo de naturaleza? Christian Peláez has a question about funding from both local and federal and national government. I think federal and national means the same, doesn't it? Okay.
San Diego Bird Festival has mostly local funding. We don't get a lot of funding from from federal sources. Probably our largest piece of funding comes from the tourism bureau, and let's see, we also get some funding from the city and the county, and then we make up the rest of what we need to from the fees that we charge. Dice que la mayoría, casi todos sus fondos no vienen del nacional, sino del local. La oficina de turismo de San Diego es uno de los sitios que más ayuda, también del municipio, de la alcaldía, pero es local y esto cubre la mayoría de los costos de la feria en San Diego. No cubre todo ello en este caso. The other part of the question that I forgot, Jennifer, was what federal or local incentives are there for tourism to help tourism, help local tourism initiatives? Yeah, well, in San Diego, we have a tax that is charged on tourism. So like from hotels and from hotel restaurants. So they take those tax dollars and then you can apply to receive some of them if you're doing cultural activities in San Diego. Okay. En cuanto al turismo y los fondos para el turismo, Cristian, contesta que hay un impuesto en San Diego. Cuando tú quedas en un hotel, cuando vas a un restaurante, parte de lo que pagas es un impuesto que va a un fondo para fomentar el turismo. Y si tienes un negocio de turismo, puedes aplicar para estos fondos. O sea, el municipio tiene un fondo para el turismo recolectado de estos impuestos y cualquier negocio puede aplicar para tener fondos para sus iniciativas. Ángela María Isaza pregunta, ¿qué opinas de una feria de aves que integre todo el continente americano? Ángela María has a question. What would you think about a Pan-American bird fair? Oh. Only Americas, Alaska to Tierra del Fuego. You know, I think that there is a need for something like that. You know, the British Bird Fair is a very well attended event, and they should not be the only ones having something like that. Contesta que sí. Esto es algo que necesitamos. La feria británica es la más grande del mundo y tiene muchas entradas, vende muchas entradas para mucha gente. Pero una cosa podría ser un buen rival para la feria británica. Podría ser una cosa igual de Jennifer, Mil gracias. Ya que estamos hablando de ferias grandes, ¿qué piensas de la iniciativa que estamos tratando de generar en Aviturismo Colombia para un encuentro mundial de mujeres pajareras? John Jairo Reyes is asking, what do you think about Aviturismo Colombia's initiative, which is building a global network of women birders? I love it. I think that we like having a voice in the birding community. And sorry, I lost you for a second, Jennifer. I didn't hear. I think that we like having a voice in the birding community. And as more opportunities are opened up for us to, you know, share what we know and to share our love for birds, I think it's very positive. I think that it should not only be limited to programs for women birders, but I think that we also need programs for birders of color and for making birding, well, really keeping it accessible, because it is accessible. This is something that anyone can do. You don't have to have money. You don't have to have, you know, anyone can do it.
Lo rico de las aves, don Jairo, es que cualquiera puede hacer eso. No necesita tantos recursos ni tiempo para hacerlo. Es algo que cualquiera puede hacer. Y cualquier grupo dentro de las aves debería tener su voz. Pues, por supuesto, a las mujeres les gusta tener su voz, les gusta tener la oportunidad de compartir sus experiencias y sus experticias. Y no debería limitarse solamente a las mujeres, este tipo de grupo. Podría haber como grupos como pajareros de color, pajareros niños y otros tipos. Y para romper las paredes y presentar el pajareo como algo no tan inclusivo, no tan exclusivo, sino más incluyente. Okay, thank you. Camilo, ¿hay más preguntas en Facebook? No tengo más preguntas en Facebook. What is your favorite bird species? What's your favorite bird species? Your favorite bird? I like the Andean condor. Yeah. El cóndor andino. El cóndor andino es su pájaro favorito. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a Jennifer por haber estado con nosotros en este programa. Ha sido muy nutritiva su experiencia que nos ha aportado hoy. Many thanks to Jennifer for coming and joining us today. And your experiences have been very informative, and we've enjoyed them a lot. Thank you. I've enjoyed being here. I'm very much thankful for the opportunity. Ella también disfrutó mucho y muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos contarles que mañana vamos a tener en la tarde una vitrina de festivales de aves de Colombia. Y tomorrow we're going to have a shop window of bird festivals in Colombia, a special event celebrating the bird festival in Colombia, the various festivals in Colombia. I don't know what else Vamos a contar con la Feria de Aves del Meta, Flecho de Bahía Solano, Festival de Aves del Tequendama, Festival de Aves de Río Ñambí, Nariño, Festival de Aves del Paisaje Cafetero, Festival de Aves de Cundinamarca, Festival de Aves de la Cumbre, de Apía y de Santa María, Boyacá. There was a big long list there, Jennifer. I'm not sure if I'm going to get them all. We're going to have people, Meta, people from Ñambí, people from Tequendama, people from Cundinamarca, people from Lima, all of them bird festivals from all around the world, from all around Colombia. Sorry, it's become very fashionable recently. These bird festivals in Colombia, they're popping up all over the place, and it's a great way for people to get to know their own country because Colombians haven't known their country for a long time. It's been hard for Colombians to get out and see their own country for a long time because of social problems, but now everybody's very excited about getting them. And then we had coronavirus. Okay. Y también los invitamos a visitar nuestra tienda de Aviturismo Colombia y a quienes tengan productos que quieran promocionar en esta tienda, por favor contactarnos para publicar sus productos en la tienda. Quiero agradecer también. We also have a shop at Aviturismo Colombia. And you're, of course, invited to come along, and any products that you're interested in putting in the shop, you're very welcome. Cool. Okay. Agradecer al equipo de Aviturismo Colombia, a todos los que nos colaboran para que estos programas salgan de la mejor manera posible. Many thanks to our whole team, to everybody who's been working to making sure these programs work. Okay. Muchas gracias a todos por asistir. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Miles. Muy amable. De nada, gracias. Disculpa la traducción a veces. No, No soy muy bien. Todo muy bien. Gracias. I apologize, Jennifer, for my bad translating sometimes. Great. Okay. I'm not